Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, gracias por estar con nosotros en este día, en nuestro programa Conexión de Fe, donde todo lo que queremos y deseamos, anhelamos conectarte con nuestro Señor Jesucristo. Conexión significa ponerte frente o en algo. Te queremos conectar con nuestro Señor Jesucristo. Queremos que tu fe se conecte con la de nuestro Dios y que podamos convivir y podamos tener ese mismo deseo, ese mismo anhelo, ese mismo carácter de Dios en nuestras vidas. Ese es el principal deseo que tenemos aquí en nuestro programa Conexión de Fe. Y gracias al Señor que nos permite llegar hasta tus hogares por medio de la tecnología y por medio de lo que el Señor ha permitido que nosotros hagamos y la ciencia que ha avanzado demasiado. Amén. Gracias por eso. Así es de que en este día quiero compartir contigo algo de la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para tu vida y de verdad deseo que seamos bendecidos, que seamos prosperados, que seamos edificados en este día. Vamos entonces a ir a la palabra de Dios en el libro de Proverbios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hermano que me escuchas, amigo que me miras, en este día quiero compartir contigo algo que quizás pocas veces nos hemos puesto a pensar. Todos nos preparamos para triunfar, nos preparamos para hacer cosas grandes, pero hay veces que pocas veces nos preparamos para algo que también es inevitable, el fracaso. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que tome este tiempo y de verdad deseo que sea de bendición para tu vida. Señor, te damos gracias, Padre, en este día por permitirme un día más y por permitirme, Señor, un tiempo más aquí frente a las cámaras. Padre, te ruego que tu palabra, Señor, llegue a la vida de muchas personas y llegue, Señor, al corazón de todas aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Queremos rogarte, Padre, que tú bendigas y que tú, bendito Dios, suplas todo lo necesario, Señor, espiritualmente hablando, Señor, materialmente hablando, y todo lo que necesitamos, Señor, para glorificarte más. Señor, úsame en este día y dame la bendición, Padre, para poder explicar, dame la sabiduría para saber exponer tu palabra en esta audiencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos todo esto, Padre. Amén, Señor, y amén. Amigo, este día quiero compartir contigo, como dije, un tema fascinante, un tema importantísimo, en el cual muchas veces nosotros nos enfocamos siempre en algo. Y a veces dice, cómo podríamos definir esta palabra, que nadie quiere ni siquiera mencionarla, ni mucho menos experimentarla. La palabra fracaso. El fracaso, déjame te digo, mi amigo, hermano que me escuchas, el fracaso no es el final. El fracaso es uno de tantos caminos que tenemos que recorrer. Todo el humano, por de alguna manera u otra, hemos experimentado ese espacio oscuro que a nadie nos gusta, fracasar. Todos quisiéramos salir adelante, quisiéramos crecer y quisiéramos llegar lejos, pero sin experimentar esto, y eso es imposible. La definición que la Biblia nos da para esta palabra se llama pecado, que también quiere decir errar al blanco. Cuando nosotros hablamos de fracaso, estamos hablando de algo que comenzaste y no llegaste a la cúspide, no llegaste al punto donde querías llegar, y mucha gente de ahí se regresa. Es lamentable que hay que intentarlo, pero es lamentable cuando una persona lo intenta una vez y luego regresa. Es por eso también, mi amigo, hermano, que me escuchas en este día, que en muchas iglesias tú vas a ver personas que dicen, ahí hay puro hipócrita. En esa iglesia hay pura gente que comete errores, y en esa gente puro hipócrita, porque mira, fulanito hace esto y mira, fulanito hace aquello, y todo el tiempo están viendo el proceder y el caminar de otras personas. Hermano, el fracaso no es una opción. El fracaso te va a llegar a tu vida. Esa es la ley del humano. Es una ley que nosotros tenemos. El fracasar, hermano, en ciertas cosas, no estoy hablando pesimistamente, estoy hablando de que hay cosas que tú las vas a comenzar y que quizás vas a fracasar en la primera, en la segunda, en la tercera, no sé cuántas veces. Pero cuando tú continúas enfocado en lo que tú quieres
y llegas a lograr lo que tú buscabas, el éxito de lo que tú esperabas, es cuando lo disfrutas verdaderamente, porque te costó, porque batallaste, porque tú quisiste pelear hasta el último momento para eso. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, como estábamos leyendo ahorita aquí en Proverbio 24, 7 veces cae el justo, pero el Señor 7 veces nos vuelve a levantar. Nosotros tenemos la tendencia a querer intentarlo una vez, si funciona bien, y si no, pues ni modo. A nadie le gusta pasar por una experiencia de estas. Nadie quiere, o nadie queremos, mejor dicho, pasar por ahí. Pero esto es inevitable, hay que hacerlo, tenemos que pasar. Y aquí es donde comienzan los problemas más fuertes, porque todos nos preparamos para el trabajo, para el triunfo, para lo mejor. Pero pocas veces nos preparamos para el fracaso. Nos preparamos para el éxito en el estudio, para el éxito en competencias, en lo profesional, en nuestras vidas, en nuestros ambientes donde nos reunimos. Pero hermano, realmente nadie se ha tomado un tiempo para poder preparar a la persona del problema que le viene encima, en el fracaso. ¿Cuántas personas han caído en depresión porque quisieron hacer algo y no lo lograron? Yo te pregunto, padre de familia que estás ahí, ¿cómo es que tú hablas con tus hijos? Si tus hijos fallaron la primera vez, si tus hijos fallaron la segunda vez, ¿qué es lo que tú le dices? ¿Eres un fracasado? ¿Eres un inservible? ¿Eres un bueno para nada, como decimos en México? Eso es lo que nosotros le decimos a nuestros hijos muchas veces cuando nosotros vemos que en las escuelas especialmente fracasaron por algo y reprobaron una materia. Y lo que nosotros le decimos, no sirves para nada, es lo único que haces, esto es lo único que tienes que hacer y lo haces mal, todo lo haces mal, no sirves para nada. El hombre, el muchacho, la niña empieza pensando, no sirvo para nada. Mi papá y mi mamá tienen razón, no sirvo para nada. Pero déjame te digo una cosa, si sirves para mucho. El fracaso nos enseña a valorar lo que nosotros estamos buscando. El fracaso te va a enseñar a reconocer quién es Dios. Y el fracaso, dice aquí la palabra de Dios, 7 veces cae el justo. Te va a enseñar el fracaso que cada vez que tú caes, el Señor está ahí para levantarte. Ahora déjame te explico algo. No te estoy diciendo que puedes vivir como tú quieras y que vivas de fracaso en fracaso, porque la Biblia nos dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero yo puedo asegurarte, casi sin temor a equivocarme en el 100%, que aún los predicadores más extraordinarios, los hombres millonarios más reconocidos y todo lo que tú quieras, el hombre más prominente, de alguna manera ha experimentado fracaso una u otra vez. Pero ¿sabe qué? La persistencia es lo que los tiene donde ellos están. El persistir, el continuar, en el seguir adelante. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Continuar y no quedarnos tirados. No hay ningún problema con que caigas, el problema es que te quedes tirado. Yo no te estoy dando permiso para que vivas como tú quieras. Lo que me estoy refiriendo es que en nuestra vida, en nuestra humanidad, en nuestra carne pecaminosa, hay problemas, hay dificultades. Hermano, hay enemistades con nosotros mismos. La Biblia dice que la carne va contra el espíritu y el espíritu está contra la carne. Hay cosas que tú has hecho en lo carnal, que tú sabes que no le agrada a Dios. No es que no, dice, nos demos por vencidos. Ni estoy hablando que pienses negativamente, ni que pienses fracasadamente. Estoy hablando que cada vez que tengas un problema, pienses, Dios me puede levantar de ahí. Dios me puede levantar de ahí, el Señor me puede levantar de aquí, no importa lo que haya pasado. Dios me puede levantar si yo busco su rostro, si yo le clamo. La palabra del Señor tiene promesas para ti y para mí. Y el Señor nos dice a nosotros que si yo fallo, el Señor me perdona. Si yo caigo, el Señor me levanta. No es un estilo de vida. No te estoy diciendo que vivas así. Te estoy diciendo que si ya fallaste y ya cometiste un error, te levantes y no te quedes ahí tirado. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo importante, que sepamos enfrentar el fracaso. Lo importante, hermano, es que no te quedes tirado. Lo importante es que perdiste algo, fracasaste en algo, ya fallaste en algo. Aprende de eso.
Y mire, hay un dicho por ahí, las personas de campo lo van a entender mejor. Dicen que un caballo cuando se tropieza en una piedra no lo hace 2 veces. Es inteligente. Nosotros, hermano, pareciera que a veces caemos en el problema y volvemos a caer en el mismo problema y seguimos cayendo en el mismo problema. Usted y yo necesitamos entender, el fracaso nos va a enseñar a caminar y cómo caminar mejor. Cuando usted fracasa, cuando usted cae, cuando usted falla, hermano, no es el fin. Y tampoco te sientas que es el fin. Satanás va a usar esto para decirte, ya ves, eso es lo que querías, eso es lo que tienes. Querías andar de religiosito, como muchos nos dicen. Ahí en la iglesia, puro hipócrita. Va la gente y mira, ese se sienta enfrente, este está predicando, este está cantando, aquel está haciendo. Y mira cómo andan en la calle. Hermano, déjame te digo algo. Hasta de los mejores y de los mejores siervos de nuestro Señor Jesucristo, siempre hubo alguien que dijera algo. No somos moneditas de oro porque a él le viene a todos. Otra vez repito, no estoy impulsando ni estoy animando a que vivas una vida promiscua y una vida conformista. No, te estoy animando a que si tú fallaste, si tú cometiste algún error, no te quedes ahí tirado, porque hay solución para esto. El fracaso no es el fin. El fracaso es una enseñanza para que sepas valorar más lo que el Señor ha puesto en tus benditas manos. Hermano, yo lo que quiero es que tú entiendas que cuando yo he fallado, hay muchas oportunidades por delante. Hay varias razones por las cuales viene el fracaso, pero siempre hay uno solo que nos ayudará a superarlo. Se llama Jesucristo. Hay muchas razones por las cuales el fracaso llega a la vida de la persona. Hay muchas razones por las cuales el fracaso, hermano, aparece en la vida de una persona. Y como yo dije hace un momentito, no queremos experimentar esto, pero tenemos que pasar por ello. El fracaso nos hace conocer la victoria. Mira lo que dice aquí conmigo en el libro vamos a ver lo que nos dice el libro de Lucas. La palabra de Dios nos dice, Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Jesucristo le está diciendo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti y al Padre, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Hermano, esto es algo muy importante y aquí tenemos mucha enseñanza para compartirle, para aprender de ello. Mire, cuando tú fracasas y logras salir del fracaso, tú eres una herramienta exclusiva que Dios va a usar para ayudar a otras personas a salir del mismo problema, del fracaso, de la dificultad. Y poderle decir a otras personas, sí se puede salir de donde estás, sí podemos levantarnos, sí podemos continuar. ¿Cuántos pastores, cuántos hermanos, cuántas personas hemos visto, hermano, desanimados en las congregaciones? ¿Sabe por qué? Porque creen que han fracasado en algo, le fallaron a Dios, le fallaron a los hermanos y dicen no sirvo para nada. Ese es el término que Satanás usa. Pero el término que Jesucristo usa siempre es una nueva oportunidad. Te va a levantar, te va a limpiar, te va a volver a usar otra vez. Quedamos, hermano, a veces tirados, como que el fracaso nos dio un golpe, nos noqueó y ahí quedamos tirados nosotros. No, hermano, tú fallaste. Ok, no te lo aplaudo, tampoco te lo festejo. Pero no te quedes ahí tirado, levántate, porque hay algo nuevo por hacer otra vez. Jesucristo está a las puertas y dice la palabra de Dios, Él te quiere ayudar, Él te va a levantar. Mire, Pedro estaba dispuesto a triunfar con Jesucristo. Y estaba dispuesto a triunfar con Jesucristo por la respuesta que Pedro le da al Señor Jesús después de esto que él dijo. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. En Lucas 22, 33, él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Cuando el Señor Jesucristo le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearte, Pedro le está diciendo, no me importa, Señor. Yo estoy dispuesto a eso y más. Ahora, hermano, ¿de verdad estamos dispuestos a eso? Hay veces que hablamos más de la cuenta. Hay veces, hermano, que no sabemos lo que estamos midiendo. Hay veces que el valle del fracaso no lo hemos experimentado y no sabemos lo que estamos hablando. El apóstol Pedro dijo, Señor, si es necesario que yo vaya hasta la muerte,
yo voy a ir. Jesucristo le dijo, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, jamás lo voy a hacer. Sin embargo, se cumplió lo que Jesucristo dijo. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Pedro, más adelante, en un momento dado, no solamente negó al Señor, sino que maldijo. Dice la palabra de Dios que él lo negó con maldición. Y en ese momento Pedro se sintió fracasado, se sintió que traicionó, se sintió de lo peor. Dice la Biblia que él lloró amargamente. Y Cristo lo restauró. Y Cristo lo levantó otra vez. Y ese mismo Pedro que un día negó a Jesucristo, ese mismo Pedro que un día renegó de su Señor, también un día predicó y se convirtieron 3,000. Y también un día predicó y dice la palabra de Dios que se convirtieron otros miles. Y ese Pedro fue capaz de caminar en el agua, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. De tal manera entonces que quiero decirte, hermano, que si fallaste, aunque hayas fallado, Cristo te va a levantar de ahí y te va a usar para grandes cosas. Te vuelvo y te repito, no estoy diciendo que vivas una vida en fracaso y en problemas diciendo, al cabo como quiera Dios me levanta. Mira, Dios conoce nuestro corazón y nuestro corazón debe estar conectado con nuestros labios. Y cuando yo confieso algo es porque lo siento. Y en este día quiero que tú entiendas, Dios te quiere usar para cosas grandes, para mi Señor. Satanás te quiere aplastar cada día más y hacerte sentir una persona inservible. Mire, la palabra del Señor dice, nosotros tenemos la promesa que Jesús le hizo a Pedro. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos prometió lo mismo que le prometió a Pedro. Vaya aquí conmigo. Dice, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor está diciendo, lo que nos está dando a entender aquí, hermano, Satanás te ha pedido para zarandearte y te va a zarandear y va a permitir que tú caigas y el Señor va a permitir que tú hagas ciertas cosas. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice y nos promete, Jesucristo ora por nosotros, intercede por nosotros para que nuestra fe no falte y podamos un día levantarnos otra vez y hacer grandes cosas para nuestro Señor Jesucristo. Que al final de cuentas es lo que estamos haciendo, hermano. Al final de cuentas lo único que estamos haciendo es servir a nuestro Dios. Lo único que usted y yo estamos haciendo es glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo peor que podemos hacer es, después de entender, hermano, nosotros, hágalo bien lo que les voy a decir en este día, lo peor que podemos hacer es conocer la voluntad de Dios y querer correr para otro lado. Que mi fe, dice la palabra de Dios, no falte. Que mi fe no falte cuando tengo problemas. Que mi fe no falte cuando estoy en dificultades. Pero también que mi fe no falte cuando yo he entendido el plan de Dios. ¿Para qué? Para que pueda continuar. No solamente es entenderlo, ahora hay que entenderlo, hay que recibirlo y hay que llevarlo a cabo. Y a veces, hermanos, se nos presenta una situación media difícil y eso nos hace retroceder. Hermano, el fracaso te viene y nos va a venir, aunque nosotros no lo queramos. Pero nos viene para que nosotros aprendamos de él. Por el fracaso conozco la victoria. Número 2, el huir de Dios, fracaso seguro. Cuando tú ya entendiste lo que Dios te ha dicho, hermano, vale más que hagamos lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Jonás. Dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Déjame te digo una cosa, hermano. La peor tontería que podemos hacer es querer huir de la presencia de Dios. La Biblia dice que Jonás entendió perfectamente el mandato de Dios. Dios le dijo a Jonás, vas a ir y vas a ir a predicar a Nínive. Vas a ir a compartirles. Vas a ir a hablar con ellos. ¿Por qué? Porque necesitaban un Salvador. Necesitaban un mensaje. Necesitaban algo de esperanza. Sin embargo, la Biblia dice que Jonás, en lugar de ir para Nínive, él corre todo lo contrario, va para Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Hermano, lo peor
que tú y yo podemos hacer es, después de conocer el mensaje de Dios, querer esconderlo o querer huir de la responsabilidad que tenemos. Así como Dios envió a Jonás a Nínive y hablarle a los ninivitas, así Dios nos ha salvado a nosotros y nos ha mandado, hermano, a ti y a mí, que vayamos. Dios nos ha dado a nosotros esa misma orden, una orden similar a la que se le dio a Jonás. Y no te estoy cambiando el mensaje, lo que quiero que entiendas. Hay veces que fracasamos porque nosotros, Jonás, total fracaso, completo. Cuando Jonás se fue a un lugar y Dios lo mandó a un lugar y él se fue a otro, Dios de una manera u otra lo hizo que regresara, pero de una manera diferente de cómo él pudo haber llegado si él hubiera hecho caso la primera vez a nuestro Dios. Sin embargo, nosotros estamos en la misma situación. Dios nos ha dado una orden. Mira lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros diciéndonos la orden, vaya, ir y hacer discípulos. Tenemos que ir a las naciones, tenemos que ir a presentar el evangelio, tenemos que ir a compartirle a las personas. Pero en vez de nosotros ir con las personas a compartir la palabra de Dios, estamos corriendo para Tarsis, para el mundo. Nosotros, en lugar de buscar a Dios, de someternos a Dios, en lugar de, hermano, querer sobresalir, queremos llegar a la cúspide, pero separados de Dios. Eso es imposible. Dios es el que tiene el control. Tú y yo somos los controlados. Dios es el que da las órdenes. Tú y yo somos los que la cumplimos. No hay manera de poder hacer o querer hacer una cosa apartados de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios aquí que nos ha pedido que tú y yo nos preparemos. Cuando Dios te manda a hacer algo es porque Dios te ha dado la capacidad. Dios no te va a pedir algo que tú hagas que tú no seas capaz de hacerlo. Imagínate, estaríamos de fracaso en fracaso, de desilusión en desilusión, de desánimo en desánimo. Dios nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos. Aquí está, en la palabra de Dios. Es lo que usted y yo necesitamos para poder lograr lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice que nos preparemos aquí en 1 de Pedro 3. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel o todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo el que te pregunte, ¿por qué estás tan confiado? ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué la situación está difícil y tú vives como si nada? Porque tenemos una esperanza que se llama Jesucristo. Y que yo he fracasado, sí he fracasado. Mi Señor me ha levantado, claro que me ha levantado. Que yo he fallado muchas veces. He cometido errores cantidades. Pero Dios siempre ha estado ahí. El ignorar este mandato, hermano, esta orden que Dios nos ha dado, lo que nos espera es fracaso total. Yo te exhorto que entiendas, no solamente que lo entiendas, pero que también lo practiques, que lo pongas en acción. Y con esto terminamos. Número 3, el fracaso me lleva a Dios. El fracaso, hermano, me hace entender que yo necesito a Dios. El fracaso me hace entender que yo soy el que depende de Dios. Mira lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice la palabra de Dios: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hermano, el fracaso, cuando nosotros lo reconocemos, cuando a nosotros nos duele, déjeme le digo algo. El fracaso, hermano, salimos de él porque es un lugar donde nadie quiere estar. Nadie quiere vivir hundido en el fracaso, ni en la depresión, ni tampoco en la mediocridad. Todos queremos salir de ahí. Pero ¿sabe qué? Que cuando estamos allá abajo, eso nos enseña que hay un Dios poderoso. Y esto nos enseña que hay un Dios maravilloso que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. La Biblia habla de un joven
que pidió su herencia antes de tiempo. Y este joven, dice la palabra de Dios, fue y tomó su heredad y fue y la malgastó. La terminó toda. Después este hombre estaba viviendo y comiendo las algarrobas de los puercos. Y dice la palabra de Dios que este hombre ahí, donde él estaba humillado, donde llegó en el total fracaso, donde llegó y que no tenía nada, dice la palabra de Dios que él pensó y dijo: regresaré a la casa de mi padre. Regresaré y le diré: Señor, no me tomes ya como tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Déjame te digo algo, hermano. El fracaso no te aparta de Dios, ni tampoco te hace dejar de que seas hijo de Dios. El fracaso más bien te hace reconocer que necesitamos a Dios. El fracaso te hace reconocer que Dios es importante en nuestras vidas, tanto en la victoria como en el fracaso, porque en la victoria el Señor me mantiene en donde yo debo de estar, en la humildad, y en el fracaso el Señor me mantiene sabiendo que lo reconozco y que lo necesito. Cuando más fracaso te sientas o más fracasado te sientas, cuando más hundido crees que estás, cuando todo se ve oscuro, ahí es donde Dios entra en acción. Y ahí es donde Dios va a extender su mano para que tú la puedas tomar. Este joven dijo: regresaré a mi casa. Y dice la Biblia que él vino y le dijo a su padre: Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Sin embargo, el padre, movido a misericordia, no solamente lo recibió como un hijo, sino que le dio vestimenta nueva, le puso su anillo y le hizo una fiesta. Hermano, cuando tú fracasas, cuando tú caes, cuando tú fallas y reconoces y vienes a tu Señor otra vez, nuestro Señor hace fiesta y nuestro Señor se alegra porque hubo otra persona que falló, pero que está reconociendo que lo necesita el Señor. Regresamos al primer punto donde entramos. Dice la palabra de Dios, hermano, en el primer texto donde comenzamos, en Proverbios: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces vas a caer y 7 veces te puedes levantar. Pero la palabra de Dios nos exhorta y nos anima y nos dice: puedes hacer más que eso. Por último, quiero ponerte esto en tu corazón. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Corintios: así que el que piense que está firme, mire que no caiga. No creas que ya llegaste. Hermano, el fracaso no es el final. Pero también, si tú no has experimentado esto, no te sientas que eres la mamá de los pollitos. Dios ha sido bueno con nosotros. El que crea que esté firme, mire que no caiga. Así que piense, hermano, y vea: si usted falló, glorifique a Dios, regrese al Señor. Y si usted no ha fallado, siga orando al Señor, porque cuando el fracaso venga, usted se pueda levantar. Señor le bendiga y espero que haya sido de bendición esta porción de la palabra. Y de verdad deseo con todo mi corazón que tu vida sea prosperada en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios